En este mismo instante, mientras lees estas palabras, estás viajando por el espacio a una velocidad superior a las 900.000 kilómetros por hora, montado en un carrusel cósmico tan inmenso que la propia luz tarda más de 100.000 años en atravesarlo de un extremo al otro. A este archipiélago giratorio de 400.000 millones de estrellas lo llamamos hogar. Lo llamamos la Vía Láctea. Y sin embargo, nunca la hemos visto desde afuera. Jamás hemos podido dar un paso atrás para contemplar su verdadera magnitud. Esta noche, emprendemos un viaje hacia los límites de nuestro vecindario cósmico, donde descubriremos que todo lo que creíamos saber sobre el tamaño, la distancia y nuestro lugar en el universo no era más que el inicio de un relato mucho mayor. Prepárate, porque lo que viene cambiará tu forma de ver el cielo. Los seres humanos solemos pensar en nuestro planeta como un punto central, pero la realidad es muy distinta. Desde el espacio, la Tierra es apenas un grano de arena en una playa infinita. El motivo es simple: la luz que ilumina tu habitación en este preciso momento ha recorrido distancias más grandes que cualquier expedición marítima en la historia de la humanidad. Incluso más lejos de lo que Colón alguna vez soñó navegar. Si la Tierra fuera un grano de arena, nuestra ciudad apenas sería visible, una mota insignificante en medio de un vasto desierto cósmico. Y sin embargo, desde esa pequeñez, nos atrevemos a mirar hacia arriba y tratar de medir lo inconmensurable. Nuestro Sol, esa esfera ardiente que nos da vida, viaja a través de la galaxia a una velocidad de más de 900.000 kilómetros por hora. Pero la gran pregunta es, ¿hacia dónde? La respuesta no es simple. Nuestro sistema solar describe una órbita alrededor del centro galáctico, un trayecto tan inmenso que tarda unos 225 millones de años en completarse. Eso significa que, desde que los dinosaurios caminaron sobre la Tierra, apenas hemos dado una sola vuelta alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Los astrónomos descubrieron algo que aún nos sacude: no estamos en el centro de nada. Durante siglos, las civilizaciones imaginaron que la Tierra ocupaba un lugar privilegiado en el cosmos. Pero con cada observación, esa ilusión se desmoronaba. Primero supimos que orbitábamos alrededor del Sol, después que nuestro Sol era apenas una estrella más en la periferia de una espiral galáctica. Y cuando logramos medir el tamaño de esa espiral, la realidad se volvió aún más sorprendente: la Vía Láctea tiene un diámetro de más de 100.000 años luz. Imagínalo, si un rayo de luz partiera hoy desde un extremo, tardaría un siglo de milenios en llegar al otro lado. Pero eso no es todo. Al analizar sus movimientos, descubrimos que más del 95% de nuestra galaxia está compuesta por algo que no podemos ver: materia oscura. Esta sustancia invisible, detectable solo por su influencia gravitacional, es el verdadero esqueleto de la galaxia. Sin ella, las estrellas simplemente se dispersarían en el vacío. Los secretos de la Vía Láctea no terminan allí. A las afueras de nuestro vecindario galáctico, dos sondas solitarias avanzan sin descanso, las Voyager. Lanzadas en la década de 1970, su misión inicial era explorar los planetas exteriores. Pero después de completar ese recorrido, continuaron su viaje, saliendo más allá del sistema solar. Y aunque han viajado durante más de 4 décadas, para atravesar toda la galaxia necesitarían casi 2.000 millones de años. Este dato nos muestra lo verdaderamente colosal de nuestro hogar cósmico. Dentro de esta vastedad residen 400.000 millones de estrellas, cada una con su propia historia, y quizás con mundos orbitando alrededor. Somos solo una dirección en un vecindario que desborda de luces titilantes. Nuestro hogar no es estático.
La Vía Láctea tarda unos 225 a 250 millones de años en completar una rotación completa. Imagina eso, un día galáctico dura cientos de millones de años. Este movimiento constante tiene consecuencias enormes. Mientras gira, arrastra sus brazos espirales y mantiene una danza hipnótica de estrellas, gas y polvo. En el centro de la galaxia se esconde un titán, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Este monstruo gravitacional mantiene unida la coreografía cósmica. Aunque está envuelto en oscuridad, su influencia se extiende por decenas de miles de años luz. Curiosamente, desde nuestra posición en el disco galáctico, solo podemos ver los bordes. Nunca podremos observar directamente toda la galaxia en una sola imagen, como si hacemos con otras espirales lejanas. Para nosotros, atrapados en su interior, es como intentar fotografiar tu casa estando dentro de una habitación sin ventanas. Los brazos espirales, tan bellos en ilustraciones y simulaciones, en realidad no son estructuras rígidas. No están atados a nada. Son más bien ondas de densidad que viajan a través del disco, comprimiendo nubes de gas y creando viveros estelares. Al ampliar nuestra visión, descubrimos que la Vía Láctea no está sola. Es parte de un grupo de galaxias, con Andrómeda como nuestra vecina más cercana. La colisión con ella es inevitable. En unos 4.000 millones de años, nuestras dos galaxias se fusionarán, transformándose en una nueva estructura gigantesca. Pero mucho antes de ese choque, ya podemos ver las consecuencias de otras batallas cósmicas. Algunas galaxias satélites más pequeñas están siendo devoradas lentamente por nuestra gravedad, sus estrellas arrancadas y esparcidas en corrientes que se entrelazan con nuestros brazos. Y como si esto no fuera suficiente, la Vía Láctea posee un halo de materia oscura que se extiende hasta 10 veces más allá de donde vemos las estrellas. Este halo invisible es lo que permite que la galaxia se mantenga cohesionada a lo largo de escalas tan vastas. Además, la galaxia no se mantiene inmóvil. Se tambalea, como una moneda girando sobre una mesa. Esta oscilación se debe a las influencias gravitacionales de galaxias cercanas y de la materia oscura. Ese bamboleo revela que vivimos en una estructura dinámica, en constante cambio. El destino final de nuestra galaxia es aún más intrigante. Viajamos a gran velocidad hacia una región del universo llamada el Gran Atractor, una concentración masiva de gravedad que arrastra a miles de galaxias a su alrededor. No sabemos con certeza qué es exactamente, pero su existencia demuestra que nuestra Vía Láctea es solo una pasajera más en un río cósmico mucho mayor. Las galaxias satélites que orbitan alrededor de la Vía Láctea cuentan también una historia fascinante. Algunas, como la galaxia enana de Sagitario, están siendo destrozadas poco a poco por nuestra gravedad. Cada vez que atraviesan el disco galáctico, enormes fuerzas de marea arrancan estrellas de sus entrañas, creando ríos luminosos que serpentean alrededor de la galaxia como cicatrices de antiguas batallas. Estos arcos de estrellas nos muestran que la Vía Láctea es, en esencia, una caníbal cósmica. Crece devorando a sus vecinas más pequeñas, integrando sus estrellas, gas y materia oscura en su propio cuerpo. Este proceso de fusión ha moldeado nuestro hogar durante miles de millones de años y continuará haciéndolo en el futuro. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de las últimas décadas fue la existencia de una barra estelar en el corazón de la galaxia. Durante mucho tiempo, los astrónomos debatieron si la Vía Láctea era una espiral simple o una espiral barrada.
Fue gracias a observaciones infrarrojas que logramos penetrar las nubes de polvo que ocultan el centro y descubrimos la verdad. Nuestra galaxia posee una barra de más de 27.000 años luz de longitud. Esta barra no es un mero detalle arquitectónico. Actúa como un mecanismo que dirige gas y estrellas hacia el núcleo, alimentando la formación estelar y, en ocasiones, el hambre del agujero negro central. Además, influye en la forma de los brazos espirales, organizando el patrón de ondas que los mantiene vivos. La existencia de esta barra también nos recuerda que la Vía Láctea es una estructura dinámica. Con el paso del tiempo, la barra cambia, pierde y gana energía, y modifica el equilibrio del disco. Lo que vemos hoy no será lo mismo dentro de unos miles de millones de años. El ciclo de nacimiento y muerte de las estrellas también define nuestra galaxia. Cada año, nacen aproximadamente 3 nuevas estrellas, mientras otras 2 llegan al final de su vida. Esta danza constante ha estado ocurriendo por más de 10.000 millones de años, transformando el hidrógeno primigenio del Big Bang en elementos más complejos como carbono, oxígeno, hierro y silicio. Todo lo que somos proviene de este proceso. Cada átomo en tu cuerpo, excepto el hidrógeno, fue forjado en el corazón de estrellas que explotaron mucho antes de que la Tierra existiera. Somos, literalmente, polvo de estrellas. Las estrellas más masivas, 10 o hasta 100 veces más grandes que nuestro Sol, arden con furia durante pocos millones de años antes de morir en explosiones colosales llamadas supernovas. Estas liberan más energía en segundos de la que nuestro Sol emitirá en toda su vida. Sus restos enriquecen el espacio, sembrando nuevos materiales para futuras generaciones de estrellas y planetas. Las estrellas más pequeñas, como nuestro Sol, viven mucho más tiempo, miles de millones de años. Terminan sus vidas de forma más tranquila, expandiéndose como gigantes rojas antes de encogerse en enanas blancas, pequeños restos ardientes que brillan débilmente en la oscuridad. Uno de los descubrimientos más impactantes de los últimos años es que el disco de la Vía Láctea se extiende mucho más allá de lo que se pensaba. Durante mucho tiempo se creyó que su borde terminaba a unos 50.000 años luz del centro. Pero observaciones recientes han encontrado estrellas hasta a 100.000 años luz e incluso más, extendiendo los límites conocidos de nuestra galaxia. Esto significa que nuestro hogar es aún más grande y complejo de lo que habíamos imaginado. Y lo más sorprendente, los halos de materia oscura que rodean tanto a la Vía Láctea como a Andrómeda son tan vastos que probablemente ya se están superponiendo. En cierto sentido, la colisión entre ambas galaxias ya ha comenzado. Pero no todo es visible. La galaxia está atravesada por campos magnéticos invisibles que guían el movimiento de partículas cargadas a lo largo de distancias inimaginables. Aunque son miles de veces más débiles que un simple imán de refrigerador, se extienden por toda la estructura galáctica, siguiendo los brazos espirales y moldeando el nacimiento de nuevas estrellas. Las partículas de alta energía, como los rayos cósmicos, viajan a lo largo de estas líneas magnéticas como si fueran carreteras invisibles. A veces recorren miles de años luz antes de chocar con una nube de gas o con otro campo que desvíe su trayectoria. Estos campos también regulan el colapso de nubes de gas, acelerando o frenando el proceso de formación estelar según las condiciones locales. Gracias a ellos, algunas regiones se convierten en viveros luminosos mientras otras permanecen tranquilas y vacías. La Vía Láctea no es única. Es solo una entre los 2 billones de galaxias que los astrónomos calculan existen en el universo observable. Esa cifra es tan colosal que escapa a nuestra comprensión.
Incluso si contaras una galaxia por segundo, necesitarías más de 60.000 años para enumerarlas todas. En comparación con las gigantes elípticas que albergan hasta 1 billón de estrellas, nuestra galaxia es promedio. Con sus 400.000 millones de soles, se ubica en la mitad de la distribución de masas galácticas. Ni demasiado grande ni demasiado pequeña, una ciudad cósmica típica en un universo rebosante de ellas. Lo curioso es que vivimos en una zona relativamente tranquila. No estamos en un cúmulo denso donde las galaxias chocan y se deforman constantemente. Nuestro vecindario es más pacífico, lo que ha permitido que la Vía Láctea mantenga su estructura espiral durante miles de millones de años. Pero incluso en esta calma aparente, nuestra galaxia no viaja sola. Forma parte de una estructura mucho mayor, la telaraña cósmica. Esta red de filamentos de materia oscura conecta cúmulos de galaxias a lo largo de miles de millones de años luz, como los hilos de un cerebro colosal. Nuestra Vía Láctea se desliza por uno de esos filamentos en dirección al cúmulo de Virgo, una aglomeración de más de 1000 galaxias. Estos caminos invisibles son la infraestructura del cosmos, canales por los que fluye la materia desde el Big Bang hasta hoy. Las simulaciones muestran que la telaraña cósmica surgió de pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo primitivo. Con el tiempo, la gravedad amplificó esas irregularidades, formando los filamentos y vacíos que vemos hoy. En las intersecciones de esos filamentos nacieron las galaxias. El medio intergaláctico que llena estos filamentos está compuesto por gas caliente, ionizado y casi invisible, con temperaturas de millones de grados. Aunque tenue, brilla en rayos X y actúa como la materia prima de la que se forman y alimentan las galaxias. Recientes observaciones han comenzado a cartografiar este gas y a medir cómo la materia oscura lo moldea a través de un fenómeno llamado lente gravitacional. Así confirmamos que nuestra Vía Láctea, como todas las demás, viaja sobre los hilos de esta vasta red cósmica. Esta conexión con la telaraña cósmica significa que la historia de nuestra galaxia no se limita a sus propias estrellas o planetas. Está ligada a fuerzas que operan en las mayores escalas concebibles. El gas que fluye a lo largo de estos filamentos alimenta la formación de nuevas estrellas, mientras que los vientos galácticos, impulsados por supernovas, pueden escapar por las mismas vías, regresando materia al medio intergaláctico. Si pudiéramos alejarnos lo suficiente y mirar a la Vía Láctea desde fuera, presenciaríamos uno de los paisajes más espectaculares del universo. Veríamos un disco en espiral de 100.000 años luz de diámetro, con brazos luminosos que se extienden como remolinos infinitos alrededor de un núcleo brillante. Los cúmulos azules de estrellas jóvenes iluminarían las espirales como luces navideñas, mientras el resplandor amarillento de las estrellas viejas aportaría un fondo cálido y estable. Bandas oscuras de polvo recorrerían los brazos, proyectando sombras que realzan aún más la majestuosidad de la estructura. En el centro, la barra estelar cruzaría el núcleo como un faro alargado, girando lentamente alrededor de Sagitario Asterisco, el agujero negro supermasivo que gobierna desde el corazón galáctico. Rodeando todo esto, miles de cúmulos globulares formarían una esfera difusa, como luciérnagas orbitando alrededor de una hoguera. Aún más allá, existiría el halo invisible de materia oscura, una esfera colosal que se extiende 20 veces más lejos que el disco visible. Este halo no emite luz, pero su gravedad mantiene unida toda la estructura, como los cimientos ocultos de una catedral cósmica. Si viéramos la Vía Láctea de canto, su disco parecería un panqueque cósmico, tan delgado que su grosor sería menos de una 50ª parte de su diámetro. Y, sin embargo, incluso en esa delgadez, el disco muestra un fenómeno sorprendente,
un alabeo ondulante. Sus bordes se curvan hacia arriba y hacia abajo, como un vinilo deformado girando lentamente en el espacio. Este bamboleo no es casual. Está causado por la interacción entre el disco visible y el halo de materia oscura, cuya forma no es perfectamente esférica. Esa ligera asimetría crea un torque gravitacional que hace que el disco oscile con el paso del tiempo. En este retrato externo también veríamos a las galaxias satélites orbitando como pequeñas acompañantes. Algunas, como las nubes de Magallanes, se destacarían como manchas brillantes en el cielo, mientras otras apenas se distinguirían en la penumbra cósmica. Ríos de estrellas, arrancados de estos satélites, formarían arcos delicados alrededor de la galaxia, testigos de siglos de violencia gravitacional. Y a la distancia, imponente en el horizonte cósmico, se alzaría la galaxia de Andrómeda. Su disco espiral reflejaría el nuestro, recordándonos que ambos colosos se dirigen inexorablemente a un encuentro que transformará por completo nuestra visión del cielo. Sin embargo, por grandiosa que sea esta imagen, nunca podremos verla con nuestros propios ojos. Estamos condenados a permanecer dentro de la Vía Láctea, como criaturas que viven toda su vida dentro de una catedral inmensa sin poder salir jamás para contemplar su diseño desde afuera. Esta limitación nos obliga a reconstruir la imagen de nuestro hogar a partir de fragmentos, pistas y comparaciones con otras galaxias. Somos como arqueólogos cósmicos, ensamblando un templo a partir de piedras dispersas. Y, sorprendentemente, lo hemos logrado con notable precisión. Gracias a observaciones cuidadosas, simulaciones por computadora y estudios de galaxias externas, sabemos que habitamos una de las estructuras más bellas y complejas del universo. Una espiral barrada de más de 100.000 años luz, con 400.000 millones de estrellas, orbitando dentro de un vasto mar de materia oscura. La Vía Láctea no es simplemente nuestro hogar. Es un testimonio de la evolución cósmica, de la transformación de la materia desde el Big Bang hasta hoy. Somos ciudadanos de lo infinito, habitantes de una ciudad estelar más allá de toda comprensión humana, buscando sin cesar entender nuestro lugar en esta arquitectura inmensa. Cada vez que miramos al cielo nocturno, vemos apenas una mínima fracción de lo que somos. Y sin embargo, en esas luces lejanas se esconde la historia de 14.000 millones de años de creación. Un relato que apenas hemos comenzado a descifrar. A medida que nos adentramos aún más en los misterios de nuestra galaxia, descubrimos que las estructuras que parecen tan sólidas y permanentes en realidad son fenómenos pasajeros. Las impresionantes espirales de la Vía Láctea no son brazos fijos de estrellas unidas de manera inmutable, sino ondas de compresión, auténticos atascos cósmicos que viajan a través del disco galáctico. Estas ondas concentran gas y polvo, desencadenando episodios de formación estelar masiva antes de dispersarse nuevamente. Las estrellas nacidas en estos brazos espirales iluminan su entorno con un fulgor azul intenso, pero su vida es breve, en solo unos millones de años explotan como supernovas, sembrando los alrededores con elementos pesados que más tarde darán origen a planetas y, potencialmente, a la vida. Este ciclo incesante de nacimiento y muerte ha transformado lentamente nuestra galaxia durante miles de millones de años, convirtiéndola en el laboratorio perfecto para comprender la evolución cósmica. Más allá de estas espirales se esconde un misterio aún mayor, el halo invisible de materia oscura. Aunque nuestros ojos y telescopios no pueden detectarla directamente, su influencia gravitacional domina el comportamiento de la galaxia. Se estima que entre 600.000 millones y 3 billones de masas solares de materia oscura rodean nuestra Vía Láctea en un halo esférico que se extiende hasta casi 2 millones de años luz.
Para ponerlo en perspectiva, si la galaxia visible fuese como un grano de cereza, el halo de materia oscura sería comparable a un balón de baloncesto que lo envuelve. Este halo no solo mantiene unidas a las estrellas y al gas del disco, sino que también moldea las órbitas de las galaxias satélite, como las nubes de Magallanes y otras más pequeñas que orbitan en nuestro vecindario. Muchas de estas diminutas galaxias son lentamente desgarradas por nuestra gravedad, esparciendo corrientes estelares que forman verdaderos ríos de estrellas alrededor del disco principal. Este proceso, conocido como canibalismo galáctico, ha nutrido a la Vía Láctea desde sus orígenes y seguirá haciéndolo en el futuro. Sin embargo, nuestro futuro cósmico no será tranquilo. En unos 4.500 millones de años, la galaxia de Andrómeda, nuestro vecino colosal con más de 1 billón de estrellas, colisionará con la Vía Láctea. Aunque la idea de un choque galáctico suene apocalíptica, la inmensidad de los espacios interestelares asegura que casi ninguna estrella se tocará físicamente. Será más bien una danza gravitacional lenta, que durará miles de millones de años, en la que ambas galaxias se fundirán para dar origen a una nueva estructura elíptica gigante. Durante este proceso, los agujeros negros supermasivos de ambas galaxias, cada uno con millones de veces la masa del Sol, se acercarán en espirales hasta fusionarse en un único monstruo gravitatorio. La energía liberada en forma de ondas gravitacionales superará con creces todo lo que nuestro Sol emitirá durante su vida entera. Mientras tanto, nuestro propio sistema solar podría ser expulsado hacia las regiones externas de la nueva galaxia o incluso lanzado al espacio intergaláctico, condenado a vagar sin un hogar definido. Pero la Vía Láctea no solo interactúa con Andrómeda. Juntas forman parte de un grupo mayor de más de 30 galaxias conocido como el Grupo Local. Este grupo, a su vez, está en movimiento hacia una concentración de masa aún más colosal, el Gran Atractor. Situado a unos 150 millones de años luz, este enigmático centro de gravedad arrastra a miles de galaxias en su dirección, incluida la nuestra, a velocidades de 600 kilómetros por segundo. Lo que se esconde detrás de la llamada zona de evitación, bloqueada a nuestra vista por el polvo de la Vía Láctea, sigue siendo uno de los mayores misterios de la astronomía moderna. El hecho de que nuestra galaxia se desplace siguiendo estas corrientes gravitacionales revela que somos parte de un entramado aún mayor, la red cósmica. Este gigantesco esqueleto del universo está formado por filamentos de materia oscura que conectan cúmulos de galaxias a lo largo de miles de millones de años luz. A lo largo de estas carreteras invisibles fluye gas caliente, materia y energía, organizando el cosmos como si fuera una vasta telaraña cósmica. Nuestra Vía Láctea, junto con Andrómeda y el resto del grupo local, se encuentra inmersa en uno de estos filamentos, avanzando lentamente hacia el cúmulo de Virgo, donde miles de galaxias se agrupan bajo la atracción común de la gravedad. Si pudiéramos salir de la Vía Láctea y contemplarla desde el exterior, lo que veríamos sería una obra maestra cósmica, una espiral magnífica de 100.000 años luz de diámetro, con brazos luminosos que emergen de un núcleo brillante y una barra central que organiza su rotación. Globulares antiguos salpicarían el halo como pequeñas linternas, mientras corrientes estelares se arquearían como hilos de plata alrededor del disco. Todo ello suspendido en la oscuridad insondable del espacio, un oasis de luz en un mar infinito de vacío. Y sin embargo, ese privilegio nos está vedado. Nunca podremos observar nuestra galaxia desde fuera, pues estamos atrapados en su interior. Como arqueólogos cósmicos, debemos reconstruir su historia y estructura a partir de fragmentos, la posición y movimiento de las estrellas, la luz absorbida por las nubes de polvo, el eco de ondas gravitacionales y la débil huella de la materia oscura.
Es un rompecabezas inmenso, pero pieza a pieza hemos logrado levantar un retrato extraordinariamente preciso de nuestro hogar galáctico. En ese retrato descubrimos también campos magnéticos que recorren la galaxia como autopistas invisibles. Aunque son miles de veces más débiles que un simple imán de nevera, se extienden por todo el disco, guiando partículas cargadas y condicionando la formación de estrellas. Incluso los rayos cósmicos, partículas de alta energía lanzadas por explosiones estelares, viajan siguiendo estas líneas invisibles, conectando regiones distantes del espacio como si fueran cables de energía galácticos. La Vía Láctea, con sus 400.000 millones de estrellas, sus gigantescos cúmulos de gas, su agujero negro central y su halo de materia oscura, no es única. En el universo observable existen alrededor de 2 billones de galaxias, cada una con su propia historia, evolución y posibilidades de albergar vida. Nuestro hogar cósmico, tan vasto e imponente, es apenas una chispa en la inmensidad. Sin embargo, es aquí, en un rincón anónimo de un brazo menor llamado el brazo de Orión, donde surgió la vida que ahora contempla todo este panorama. En un planeta diminuto alrededor de una estrella corriente, la conciencia humana abrió los ojos al cosmos. Y aunque nunca podamos escapar de los límites de nuestra galaxia para verla completa, nuestra capacidad para imaginarla y comprenderla nos convierte en partícipes de su grandeza. Así, mientras viajamos a 560.000 kilómetros por hora alrededor del núcleo galáctico, seguimos levantando mapas, creando teorías y buscando respuestas. Nuestra condición de ciudadanos de la Vía Láctea nos recuerda que pertenecemos a algo mucho más vasto que nosotros mismos, una ciudad de estrellas en un universo de infinitas ciudades. Un recordatorio de que, aunque pequeños, formamos parte de un diseño cósmico de proporciones inconmensurables. El estudio de nuestra galaxia no se limita a observar sus componentes visibles. Los astrónomos también analizan sus movimientos internos para comprender cómo evoluciona en el tiempo. Uno de los descubrimientos más fascinantes es que la Vía Láctea no es una estructura rígida y estática, sino que se tambalea, se dobla y respira como un organismo vivo. Su disco no permanece plano, se encuentra deformado en los bordes, elevándose y descendiendo como una ola congelada en movimiento. Esta curvatura, conocida como guerra galáctica, es causada en parte por la influencia de las galaxias satélite y en parte por la forma achatada de nuestro halo de materia oscura. Los cálculos muestran que esta deformación precesa lentamente, girando en sentido contrario al movimiento de las estrellas a razón de una fracción de grado cada millón de años. Es un recordatorio de que nuestra galaxia no es un remanso de paz, sino un sistema dinámico en constante cambio. Además, nuestra posición dentro del disco galáctico implica que el Sol oscila arriba y abajo de su plano central. Cada ciclo dura unos 66 millones de años, lo que significa que, mientras la Tierra ha existido, hemos completado apenas unas pocas oscilaciones. Algunos científicos sugieren que estos vaivenes podrían estar relacionados con episodios de extinción masiva, ya que al atravesar regiones más densas del disco, aumenta la probabilidad de que cometas sean desviados hacia el interior del sistema solar. Pero no todo en nuestra galaxia está gobernado por el movimiento de masas gigantescas. Los campos magnéticos, invisibles a nuestros ojos, desempeñan un papel fundamental en la regulación de la formación estelar. Estos campos ejercen una presión adicional sobre las nubes de gas, ayudando a retrasar o acelerar su colapso gravitacional. En algunos casos, mantienen un equilibrio que impide que las nubes se fragmenten demasiado rápido. En otros, canalizan flujos de materia hacia regiones específicas, provocando estallidos de nacimientos estelares.
La misión Planck de la Agencia Espacial Europea proporcionó un mapa sin precedentes de estos campos magnéticos al medir cómo los granos de polvo interestelar polarizan la luz. El resultado reveló un entramado de líneas que siguen la estructura espiral de la galaxia y muestran cómo la rotación galáctica estira y organiza los campos en patrones coherentes. El ciclo de vida estelar también está íntimamente ligado a la evolución galáctica. Cada año, aproximadamente 3 nuevas estrellas nacen en la Vía Láctea, mientras que otras tantas llegan al final de su existencia. Las más masivas, con entre 10 y 100 veces la masa del Sol, viven apenas unos millones de años antes de morir en explosiones de supernova. Estas catástrofes cósmicas liberan más energía en segundos que la que el Sol emitirá durante toda su vida, y siembran el espacio con elementos pesados que enriquecen el medio interestelar. Las estrellas de masa baja, como nuestro Sol, siguen un destino más apacible, brillan durante miles de millones de años, se expanden en gigantes rojas y finalmente se encogen hasta convertirse en enanas blancas. Estas reliquias estelares, aunque frías y apagadas, son los testigos silenciosos de la evolución de la galaxia. Con cada generación de estrellas, la composición química de la Vía Láctea cambia. Las primeras estrellas, formadas poco después del Big Bang, contenían solo hidrógeno y helio. Hoy, después de incontables ciclos de nacimiento y muerte, el gas interestelar está enriquecido con carbono, oxígeno, hierro y otros elementos esenciales para la vida. Nuestro propio Sol, con 4.600 millones de años de antigüedad, pertenece al menos a una tercera generación de estrellas, lo que explica por qué su sistema planetario incluye mundos rocosos como la Tierra. La estructura de la galaxia también ha demostrado ser mucho más extensa de lo que se pensaba en el pasado. Durante décadas, se creyó que el disco estelar terminaba a unos 50.000 años luz del centro galáctico. Sin embargo, datos recientes de la misión Gaia han mostrado estrellas que se encuentran a distancias de hasta 130.000 años luz. Esto significa que nuestra casa cósmica es bastante más grande de lo que los astrónomos habían imaginado. Aún más asombroso es el hecho de que el halo de materia oscura se extienda 20 veces más allá, llegando a casi 2 millones de años luz. En términos prácticos, esto implica que la Vía Láctea y Andrómeda ya podrían estar conectadas a través de sus halos invisibles, comenzando un proceso de fusión mucho antes de que las estrellas visibles colisionen dentro de miles de millones de años. Los descubrimientos de las últimas décadas han puesto de manifiesto que la Vía Láctea no es un sistema aislado, sino parte de una red jerárquica de estructuras cósmicas. Se encuentra inmersa en el grupo local, que a su vez forma parte del supercúmulo de la Niaquea, un conjunto de más de 100.000 galaxias interconectadas por filamentos de materia oscura y gas caliente. Este supercúmulo, cuyo nombre significa cielo inmenso en hawaiano, se extiende a lo largo de 500 millones de años luz y revela la escala colosal de nuestra pertenencia cósmica. Los filamentos de la red cósmica, como auténticas autopistas invisibles, canalizan el flujo de materia y energía. Al igual que las venas en un organismo transportan sangre y nutrientes, estas estructuras guían la formación de galaxias y su evolución a lo largo del tiempo. Los cúmulos galácticos, situados en las intersecciones de los filamentos, actúan como nodos gigantescos donde la materia se acumula. Desde esta perspectiva, la Vía Láctea no es más que un barrio tranquilo en una ciudad de proporciones inimaginables. Y aún así, en este rincón del cosmos, surgió la vida consciente capaz de preguntarse por su origen y destino. Esa paradoja, la pequeñez de nuestro lugar frente a la inmensidad del universo, y al mismo tiempo la grandeza de nuestra capacidad de comprensión,
constituye una de las verdades más profundas que la astronomía nos ofrece. El viaje hacia la comprensión de nuestra galaxia está lejos de haber terminado. Nuevas misiones espaciales, como el James Webb Space Telescope, permiten asomarnos al pasado remoto del universo, donde se gestaron las primeras estructuras galácticas. Cada observación, cada mapa, cada simulación informática añade piezas al rompecabezas, mostrándonos no solo cómo es nuestra galaxia hoy, sino cómo ha cambiado y cómo cambiará en el futuro. Quizás la mayor enseñanza que la Vía Láctea nos brinda es la de la humildad. Aunque su tamaño es abrumador, 100.000 años luz de diámetro, 400.000 millones de estrellas y un agujero negro central de 4 millones de masas solares, representa apenas una fracción diminuta del cosmos observable. Existen galaxias mucho más grandes y poderosas, y sin embargo, para nosotros, la Vía Láctea será siempre nuestro hogar. La pregunta de si estamos solos en esta inmensidad sigue abierta. Con 100.000 millones de planetas potencialmente habitables en nuestra galaxia, las probabilidades sugieren que la vida podría haber surgido en muchos otros lugares. Tal vez, en algún rincón del brazo de Perseo o en los confines del halo galáctico, civilizaciones enteras contemplen el mismo cielo estrellado y se hagan las mismas preguntas que nosotros. Y mientras tanto, aquí en la Tierra, seguimos explorando, midiendo y soñando. Nuestro viaje por el cosmos apenas comienza, y la Vía Láctea, con todos sus misterios y maravillas, seguirá siendo el escenario donde la humanidad desarrolle su historia durante los próximos millones de años. La Vía Láctea, como cualquier otra galaxia espiral, se caracteriza por sus brazos en espiral que se extienden desde el núcleo central hacia el exterior. Sin embargo, contrariamente a lo que mucha gente imagina, estos brazos no son estructuras sólidas hechas de estrellas fijas. En realidad, funcionan como ondas de densidad, regiones donde la materia se concentra temporalmente antes de dispersarse de nuevo en el disco. Para visualizarlo, basta con pensar en un embotellamiento de tráfico. Los coches entran y salen del atasco, pero la congestión permanece en un mismo lugar, avanzando lentamente a lo largo de la carretera. Del mismo modo, las estrellas y el gas entran y salen de los brazos espirales, pero el patrón general de los brazos persiste como una ola que se desplaza alrededor de la galaxia. En estas regiones de mayor densidad, el gas interestelar se comprime, provocando la formación de nuevas estrellas. Los cúmulos de estrellas jóvenes, masivas y azules iluminan los brazos espirales, haciendo que brillen intensamente. Sin embargo, estas estrellas viven poco tiempo y mueren en explosiones de supernova antes de poder abandonar la zona, lo que da la falsa impresión de que los brazos son estructuras permanentes repletas de estrellas brillantes. Nuestra posición actual en la galaxia se encuentra en un pequeño segmento llamado el brazo de Orión, ubicado entre los brazos principales de Sagitario y Perseo. Este brazo menor alberga a nuestro Sol, la Tierra y el resto del sistema solar. Según las estimaciones, atravesamos un brazo espiral aproximadamente cada 100 millones de años. La última vez que lo hicimos fue hace unos 50 millones de años, y se calcula que no volveremos a encontrarnos con otro brazo principal hasta dentro de 10 millones de años. El movimiento del sistema solar alrededor de la galaxia no solo sigue una trayectoria circular, sino también oscilante, lo que significa que nuestro recorrido galáctico es una danza compleja de giros, ascensos y descensos. Durante estas travesías, nos enfrentamos a cambios en el entorno interestelar, mayor densidad de polvo, mayor radiación y, potencialmente, mayores riesgos de impactos cósmicos. Las galaxias satélite que acompañan a la Vía Láctea añaden aún más dinamismo a nuestro entorno cósmico.
Entre ellas, destacan las nubes de Magallanes, visibles en el hemisferio sur como manchas difusas en el cielo nocturno. La Gran Nube de Magallanes, con unos 10.000 millones de estrellas, y la Pequeña Nube de Magallanes, con unos 3.000 millones, orbitan a distancias de 160.000 y 200.000 años luz respectivamente. Estas galaxias no orbitan de forma tranquila, la gravedad de la Vía Láctea deforma sus formas, estira sus estrellas y arranca gas de sus estructuras, formando largas corrientes estelares que serpentean por el cielo. De hecho, la Gran Nube de Magallanes podría no estar en una órbita estable, sino en su primera gran aproximación a nuestra galaxia, lo que anticipa un futuro de canibalización cósmica en el que acabará siendo absorbida por la Vía Láctea. No son las únicas compañeras, más de 30 galaxias enanas orbitan alrededor de nosotros, muchas tan tenues que apenas fueron descubiertas en las últimas décadas. Algunas contienen tan pocas estrellas que parecen estar compuestas casi exclusivamente de materia oscura. Estas pequeñas galaxias, con nombres como Draco, Fornax o Escultor, son lentamente desmembradas por las mareas gravitacionales, sus estrellas arrancadas y añadidas al halo de la Vía Láctea. Este proceso de canibalismo galáctico es fundamental para comprender cómo crecen las grandes galaxias. No lo hacen principalmente acumulando gas del espacio intergaláctico, sino devorando sistemáticamente a sus vecinas más pequeñas. Nuestro halo estelar está lleno de corrientes de estrellas que son, en realidad, los restos dispersos de antiguas galaxias que la Vía Láctea destruyó en el pasado. Pero nuestra galaxia no solo devora, también será devorada. Dentro de unos 4.500 millones de años, la galaxia de Andrómeda se precipitará hacia nosotros a 400.000 kilómetros por hora. El choque, aunque colosal, no provocará choques estelares individuales debido a las enormes distancias entre las estrellas. En cambio, ambas galaxias se entrelazarán gravitacionalmente, sus formas se distorsionarán y, tras miles de millones de años de interacción, se fusionarán en una única galaxia elíptica gigantesca a la que algunos astrónomos ya llaman Milcomeda. Durante este evento, nuestro Sol probablemente sobrevivirá, pero no está claro dónde terminará. Podría permanecer en una órbita amplia dentro de la nueva galaxia o ser expulsado al espacio intergaláctico. En cualquier caso, para entonces, la vida en la Tierra ya no existirá, ya que nuestro Sol se habrá convertido en una gigante roja y habrá hecho inhabitable nuestro planeta. Más allá de Andrómeda, la Vía Láctea también se encuentra bajo la influencia de una misteriosa región conocida como el Gran Atractor. Este enorme centro gravitacional, situado a unos 150 millones de años luz de distancia en dirección a las constelaciones de Hidra y Centauro, arrastra a miles de galaxias, incluido nuestro grupo local, hacia su posición. La masa implicada equivale a decenas de miles de galaxias como la nuestra y representa una de las mayores estructuras conocidas del universo. Lo más intrigante es que gran parte del Gran Atractor está oculto tras el polvo y las estrellas de nuestra propia galaxia, en lo que los astrónomos llaman la zona de evasión, una región donde las observaciones resultan extremadamente difíciles. Aún así, telescopios de rayos X e infrarrojos han revelado cúmulos galácticos como Norma y Centauro que forman parte de esta atracción colosal. Sin embargo, incluso sumando estas masas visibles, no se explica del todo la fuerza gravitacional observada, lo que sugiere la presencia de concentraciones ocultas de materia oscura. Todo esto confirma que la Vía Láctea no se mueve al azar, sino siguiendo corrientes gravitacionales establecidas por las estructuras más grandes del cosmos. Somos pasajeros de un río cósmico que fluye hacia destinos aún inciertos, arrastrados por fuerzas que superan cualquier escala humana de comprensión.
A medida que avanzamos en el conocimiento de nuestra galaxia, también comprendemos mejor el papel de la materia oscura. Este componente invisible, que constituye aproximadamente el 85% de la masa de la Vía Láctea, es el verdadero esqueleto sobre el que se organiza la galaxia. Sin él, las estrellas en los bordes girarían demasiado rápido y escaparían al espacio. En cambio, gracias a la materia oscura, permanecen ligadas en órbitas estables. El halo de materia oscura no es uniforme, simulaciones sugieren que contiene subhalos, concentraciones más pequeñas que se mueven dentro de la estructura mayor, como bancos de peces en un océano. Algunos de estos subhalos podrían haber formado galaxias enanas visibles, mientras que otros permanecen oscuros e invisibles para siempre. La interacción entre materia visible y materia oscura determina no solo la forma y el tamaño de nuestra galaxia, sino también su destino. Cuando la Vía Láctea y Andrómeda choquen, sus halos de materia oscura se fusionarán primero, creando un enorme pozo gravitacional que unirá ambas estructuras mucho antes de que las estrellas visibles lleguen a mezclarse. En última instancia, la historia de nuestra galaxia es la historia de la evolución cósmica misma, desde las primeras estrellas que nacieron en un universo joven hasta las colisiones y fusiones que remodelan las estructuras actuales. Cada descubrimiento, cada mapa estelar y cada observación de un nuevo fenómeno nos acerca un poco más a comprender nuestro lugar en este vasto entramado de creación. Y sin embargo, por mucho que aprendamos, siempre quedará un misterio mayor aguardando en la oscuridad. La Vía Láctea es nuestro hogar, pero también es un recordatorio constante de que formamos parte de un universo inmensamente más grande y complejo de lo que nuestra imaginación puede abarcar. La Vía Láctea no es una estructura rígida y estática, sino un sistema en constante transformación. Uno de los fenómenos más sorprendentes de su dinámica es la existencia de un bamboleo galáctico, similar al movimiento de una moneda que gira lentamente y comienza a inclinarse antes de caer. Este bamboleo afecta a los bordes exteriores del disco, que no se mantienen planos, sino que se curvan hacia arriba y hacia abajo formando una especie de ola cósmica. Este movimiento fue detectado gracias a la observación de estrellas variables en diferentes zonas de la galaxia. Los estudios revelan que el warp o deformación del disco no es fijo, sino que precesa, es decir, rota lentamente en dirección contraria a la rotación de las estrellas, a razón de unas milésimas de grado por millón de años. En escalas humanas parece insignificante, pero a lo largo de miles de millones de años, esta oscilación altera notablemente la estructura del disco galáctico. La causa principal de este bamboleo parece estar en la materia oscura. Modelos informáticos sugieren que el halo que envuelve a la Vía Láctea no tiene una forma perfectamente esférica, sino ligeramente achatada, más parecido a un balón de fútbol americano. Esta asimetría ejerce fuerzas gravitacionales desiguales sobre el disco, generando el movimiento ondulatorio. Además, las galaxias satélite contribuyen a este fenómeno. En particular, la gran y la pequeña nube de Magallanes, con su masa considerable, tiran gravitacionalmente del disco de la Vía Láctea, añadiendo nuevas perturbaciones. Estas interacciones producen torques adicionales que alteran la velocidad y el patrón del warp. En consecuencia, la Vía Láctea vive en un estado perpetuo de reajuste, respondiendo a influencias tanto visibles como invisibles. Más allá de los movimientos internos, nuestra galaxia también está sujeta a transformaciones cósmicas aún más colosales. El encuentro con Andrómeda será el acontecimiento más dramático de nuestro futuro galáctico. Aunque está a más de 2 millones de años luz de distancia, se aproxima hacia nosotros a unos 400.000 kilómetros por hora.
El proceso de colisión será lento, comenzará con el estiramiento de los brazos espirales, seguido por la formación de puentes de estrellas y gas que conectarán ambas galaxias. Finalmente, tras varios miles de millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda se fundirán en una única galaxia elíptica. Los modelos computacionales predicen que, pese al caos gravitacional, es muy improbable que dos estrellas choquen directamente, dado que están separadas por distancias enormes. En cambio, lo que sí ocurrirá es que las órbitas estelares se verán drásticamente alteradas. Nuestro Sol podría acabar desplazado a una órbita lejana o incluso ser expulsado al espacio intergaláctico, convirtiéndose en un sistema estelar errante. El desenlace incluirá también un evento extraordinario, la fusión de los agujeros negros supermasivos de ambas galaxias. El de Andrómeda, aún mayor que el de la Vía Láctea, se acercará lentamente a Sagitario asterisco hasta que ambos colisionen. La energía liberada en forma de ondas gravitacionales superará toda la energía lumínica emitida por nuestro Sol en sus 10.000 millones de años de vida. Pero incluso este cataclismo es solo un capítulo en la evolución a gran escala del universo. Tanto la Vía Láctea como Andrómeda forman parte de un grupo de unas 50 galaxias llamado el Grupo Local, que a su vez se mueve hacia estructuras aún mayores. Entre ellas se encuentra el Gran Atractor, una concentración masiva de materia cuya gravedad influye en miles de galaxias. El Gran Atractor se encuentra a unos 150 millones de años luz y es responsable de una parte significativa del movimiento de nuestro grupo local. Sin embargo, no es el destino final. Más allá se encuentra el supercúmulo de Shapley, una región aún más masiva que parece dominar el flujo cósmico en esa zona del universo. En este sentido, la Vía Láctea no es solo un viajero individual, sino parte de una caravana galáctica que fluye a lo largo de las fibras del tejido cósmico. Este tejido, conocido como la red cósmica, es una de las mayores revelaciones de la cosmología moderna. Se compone de filamentos de materia oscura que conectan cúmulos de galaxias como los hilos de una telaraña gigantesca. Nuestra galaxia se encuentra en uno de estos filamentos, que se extiende hacia el cúmulo de Virgo, a unos 54 millones de años luz. La red cósmica no solo organiza la distribución de galaxias, sino que también canaliza el flujo de gas y materia. A través de estos filamentos, la Vía Láctea recibe material fresco que alimenta la formación de nuevas estrellas, mientras que los vientos galácticos impulsados por supernovas expulsan energía y partículas hacia el medio intergaláctico. Dentro de nuestra propia galaxia, otro protagonista invisible moldea su evolución, los campos magnéticos galácticos. Aunque son miles de veces más débiles que un imán de nevera, se extienden por decenas de miles de años luz, influyendo en el movimiento del gas y en la formación de estrellas. Estos campos actúan como autopistas invisibles que guían a los rayos cósmicos y regulan la dinámica de las nubes interestelares. Las observaciones recientes han revelado que los campos magnéticos siguen la estructura espiral de la galaxia. El movimiento del gas ionizado, combinado con la rotación de la Vía Láctea, genera un dínamo galáctico que amplifica y organiza estos campos en patrones coherentes. Así, la magnetosfera cósmica se convierte en un ingrediente esencial del ecosistema galáctico. La Vía Láctea también presenta un ciclo continuo de nacimiento y muerte estelar. Cada año, aproximadamente 3 nuevas estrellas se encienden mientras 2 alcanzan el final de sus vidas. Este equilibrio mantiene la población estelar en un nivel estable, aunque con una composición química en constante cambio. Las estrellas masivas, de vida breve, enriquecen el medio interestelar con elementos pesados cuando explotan como supernovas. Estos elementos, carbono, oxígeno, hierro,
silicio, se convierten en la materia prima de nuevas generaciones de estrellas y planetas. De hecho, todos los átomos de nuestro cuerpo, salvo el hidrógeno, fueron forjados en el interior de estrellas que existieron antes del Sol. La Vía Láctea, por tanto, es un sistema de reciclaje cósmico, donde la materia circula en un ciclo perpetuo de creación, destrucción y renacimiento. Este proceso ha estado activo durante más de 10.000 millones de años y continuará mientras quede gas disponible. Sin embargo, el ritmo de formación estelar ya no es tan intenso como en el pasado. Hace unos 10.000 millones de años, la galaxia vivió su apogeo, con tasas de formación estelar 10 veces mayores que las actuales. Desde entonces, el suministro de gas se ha ido agotando poco a poco, lo que ha reducido progresivamente el número de nuevas estrellas. En el futuro lejano, cuando todo el gas se consuma, la Vía Láctea entrará en una era estelar oscura, en la que ya no nacerán nuevas estrellas. El firmamento quedará poblado únicamente por estrellas envejecidas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Será el ocaso de una galaxia que, durante miles de millones de años, fue un hervidero de luz y energía. A pesar de esta perspectiva, nuestro tiempo en la galaxia coincide con una de sus etapas más vibrantes. Vivimos en una era donde la Vía Láctea todavía produce estrellas, mantiene brazos espirales luminosos y participa en interacciones cósmicas que definirán su futuro. Desde nuestro pequeño planeta, tenemos el privilegio de contemplar no solo la inmensidad del cielo, sino también de reconstruir, con nuestra ciencia, la historia y el destino de nuestro hogar galáctico. Si pudiéramos alejarnos lo suficiente de la Vía Láctea y contemplarla desde fuera, la visión sería una de las más bellas del universo. Veríamos un elegante espiral galáctico, con brazos extendiéndose en curvas majestuosas que parten de un núcleo brillante. Miles de millones de estrellas se distribuirían a lo largo de estos brazos, iluminándolos en tonos azules y blancos donde residen cúmulos jóvenes y masivos, mientras que una luz amarilla más suave procedería de las poblaciones estelares más antiguas entre los brazos. En el corazón de la galaxia, la barra central se destacaría como una concentración alargada de estrellas antiguas, girando lentamente en torno al agujero negro supermasivo Sagitario A asterisco. Polvorientos carriles oscuros seguirían el contorno de los brazos, creando contrastes de luz y sombra que revelarían la actividad de formación estelar en su interior. Alrededor del disco, un halo de cúmulos globulares brillaría como pequeñas luciérnagas cósmicas, cada uno conteniendo cientos de miles de estrellas. Estas antiguas ciudades estelares, algunas con más de 12.000 millones de años, marcarían los límites tridimensionales de nuestro hogar galáctico. La materia oscura, sin embargo, permanecería invisible. Solo podríamos deducir su existencia observando cómo afecta a las órbitas de las estrellas y a los movimientos de las galaxias satélite. En realidad, la mayor parte de la masa de la Vía Láctea se encuentra en este halo invisible que envuelve el disco visible. Si observáramos la galaxia de Canto, su disco nos parecería increíblemente delgado, con un grosor de apenas una 50ª parte de su diámetro. Desde esta perspectiva, también sería evidente la deformación ondulante de sus bordes exteriores, testimonio del bamboleo galáctico en curso. Las galaxias satélites serían claramente visibles orbitando alrededor, como pequeños acompañantes gravitacionales. La gran y la pequeña nube de Magallanes destacarían en el firmamento, acompañadas de decenas de galaxias enanas, muchas de ellas deformadas y estiradas por las mareas gravitacionales. Largas corrientes de estrellas se extenderían a lo largo del cielo, restos de estas vecinas devoradas lentamente por nuestra galaxia. En la distancia,
la galaxia de Andrómeda dominaría la vista. Su estructura espiral, similar a la nuestra, brillaría con intensidad, recordándonos la colisión inevitable que unirá a ambas en una sola entidad cósmica dentro de unos 4.000 millones de años. Sin embargo, nosotros nunca podremos disfrutar de esta perspectiva externa. Como criaturas que viven dentro del disco galáctico, estamos condenados a reconstruir la apariencia de nuestra galaxia a partir de fragmentos de evidencia. Es como habitar una catedral inmensa sin poder salir nunca de ella, solo podemos admirar los arcos y columnas desde dentro, sin ver jamás la fachada completa. Esta limitación define nuestra condición humana en escalas cósmicas. Formamos parte de algo tan vasto que nunca podremos contemplarlo en su totalidad. Pero, a pesar de ello, hemos logrado mapear la Vía Láctea con una precisión extraordinaria. Gracias a observaciones cuidadosas, simulaciones por computadora y comparaciones con galaxias externas, hemos reconstruido la arquitectura de nuestro hogar galáctico. Hoy sabemos que mide más de 100.000 años luz de diámetro, contiene unos 400.000 millones de estrellas y se encuentra inmersa en el gran tejido cósmico que da forma al universo. Nuestra galaxia es un ecosistema dinámico donde interactúan estrellas, gas, polvo, materia oscura y campos magnéticos. Es un lugar donde el nacimiento y la muerte estelar reciclan continuamente los elementos, creando las condiciones para la aparición de planetas y, en al menos un rincón, la vida. Desde nuestro modesto planeta azul, situado en un brazo secundario llamado el brazo de Orión, somos testigos de un universo que rebasa toda medida humana. Sin embargo, también participamos activamente en su comprensión. Somos, en cierto modo, ciudadanos de lo infinito, habitantes de una ciudad cósmica más allá de toda imaginación, siempre en busca de entender nuestro lugar dentro de su inmensa arquitectura. La Vía Láctea, con toda su majestuosidad y misterio, no es una excepción en el cosmos. Entre los 2 billones de galaxias que pueblan el universo observable, la nuestra es solo una entre incontables ciudades de estrellas. Y, aún así, para nosotros, representa el escenario definitivo de nuestra historia y nuestro futuro. Cuando miramos al cielo nocturno y vemos la franja luminosa de la Vía Láctea cruzando el horizonte, no solo estamos contemplando un espectáculo de belleza indescriptible. Estamos mirando, literalmente, el mapa de nuestra existencia, el recordatorio de que vivimos dentro de una de las estructuras más grandiosas jamás concebidas. Y aunque nunca podamos salir de ella para verla desde afuera, quizá eso no importe. Lo esencial es que tenemos la capacidad de imaginarla, de describirla, de entenderla. Nuestra curiosidad y nuestra ciencia nos permiten trascender las limitaciones físicas, reconstruyendo con datos y teorías una visión tan poderosa como cualquier imagen externa. Así, atrapados dentro de nuestra galaxia, seguimos siendo exploradores de su misterio. La Vía Láctea nos recuerda cada noche que el universo no solo nos rodea, somos parte de él. Y mientras existan mentes que se pregunten por su origen y su destino, nuestra búsqueda nunca se detendrá.